el podcast de Monilo. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Monilo. Hoy vamos a hablar acerca de un elemento con el que convivimos todos los días. Lo vemos parte de nuestra vida y de hecho, pues sin él no podríamos vivir. Pero vamos a descubrir muchísimas cosas interesantes que tienen que ver con el agua. Así que le doy la bienvenida hoy a la experta en la materia, ¿verdad? Que es Ruth Komori, que además de Master Feng Shui y muchas otras cosas más, pues también tiene pues esta facultad de platicarnos de estos elementos y estos secretos que son maravillosos que hoy queremos compartir con ustedes. ¿Cómo estás, Ruth? Hola, Moni, pues muy contenta de estar aquí. Hola a todos los que nos escuchan, pues para hablar de esto que de verdad que es interesantísimo, el agua. El agua purifica, o sea, cuando te metes a bañar, inmediatamente te cambia como el mood, te refresca, tiene tantas cualidades que el día de hoy estoy de verdad como ya muy ansiosa de que nos platiques pues todo lo que tenemos que saber del agua para darle y un mejor uso, esa es una, y para hacernos conscientes de que tenemos una gran herramienta justo pues a nuestra disposición. Totalmente, y esa es de las cosas más importantes, el agua está a nuestro servicio en todos los aspectos y los que tenemos agua, tenemos esa bendición de llegar a nuestra casa, abrir una llave y tener agua, ¿no? Así como esas personas que pueden ir a un río, a un lago, a un mar, de verdad que es un deleite y es un gozo poder ver el agua, poder sentir el agua, estar cerca del agua. Y tiene muchísimos contextos biológicos, energéticos, espirituales, el mismo planeta, ¿no? El planeta tiene una cantidad de agua impresionante y se dicen los expertos en el tema, que el planeta tiene la misma cantidad de agua desde su formación. Okay. Porque ese es uno de los temas más importantes, ¿no? Cuando ya no hay agua, ¿qué crees? Que el agua sigue estando en este planeta. Lo que pasa es que el agua a través de millones de años se ha transformado. Entonces tiene formas y lugares en los que se encuentra, ¿no? A veces está más en océanos, a veces está más en lagos, a veces más en hielos, a veces en el vapor de la atmósfera. El agua se transforma y tiene un ciclo natural. Sin embargo, en el planeta existe la misma cantidad hoy en día que en el momento de su formación. Y en nuestro cuerpo, pues el agua es 70%, claro. Y en nuestro cerebro también es un 70% de agua. O sea, de verdad que el agua está presente en nuestras vidas mucho más de lo que nosotros creemos, pensamos o imaginamos. Y miren, yo sé que a lo mejor, aquí en Ciudad de México ha llovido, híjole, este año una cantidad bárbara, ¿no? Ya estaban comparándonos, e incluso más bien decían que ya llovía mucho más que en Londres. Y hace unos días que platicábamos tú y yo, Ruth, por alguna otra situación, justo me comentabas que la gente no se ha dado cuenta que le está cayendo riqueza a nuestra ciudad con la cantidad de agua que está lloviendo. Ahora, mucha gente, claro, y está fastidiada porque pues evidentemente impide que se transporten, que lleguen a sus lugares para descansar, hay afectaciones en el tránsito, más de las que normalmente hay en esta ciudad, etcétera. Pero a ver, antes de entrar en materia, platícanos un poquito más de esto que me dijiste que me llamó muchísimo la atención. Sí, mira, bien dijiste, el agua tiene muchos toques, ¿no? Tiene el toque de la purificación, de la renovación, de la conexión con lo divino, de la fertilidad, de la abundancia, tiene muchísimos matices. Y uno de esos poderes que tiene el agua es el de activar la riqueza, ¿no? La misma abundancia del planeta pues está en manos de ese impacto que recibe a través del agua. Tú siembras un campo, siembras semillas, tienes ganado, lo que sea, y necesitas agua, ¿no? O sea, es en ese sentido lo sabemos y lo conocemos. En términos de Feng Shui, cuando nosotros queremos activar la riqueza de una casa, de un negocio, colocamos fuentes, que es agua en movimiento, ¿no? Porque ahí trabajamos el agua en movimiento y el agua estancada. Entonces, el agua tiene ese poder de activar la abundancia y la riqueza. Y evidentemente cuando caen estas lluvias tan grandes, porque esa es una de las bendiciones más grandes, la lluvia. Cuando caen estas lluvias tan grandes, realmente estamos teniendo la posibilidad de activar nuestra riqueza y nuestra prosperidad. Wow. Y probablemente habrá personas diciendo, bueno, no, ahorita la cosa no está tan fácil, pero si ustedes se fijan, ahorita está llegando. O sea, probablemente agarré de acá y moví de acá y agarré el ahorro. Sin embargo, hay un movimiento que está pasando en el cual
la tierra está permitiendo que el agua nos dé esa abundancia y esa prosperidad. Ahora, también hay algo bien importante. El agua también limpia, energética, física, material, espiritualmente, el agua también limpia. Entonces, probablemente había que limpiar para que llegue más, ¿no? Probablemente hay que limpiar en algunos lugares más profundo y en otros lugares un poco más sencillo. Y el tema del agua es muy profundo porque el agua está y es la misma cantidad y la gente dice, bueno, ¿por qué no nos llega? Pues probablemente nuestro sistema que utilizamos, ¿no? No están las condiciones correctas o a lo mejor hay demasiadas fugas. Ese es un tema también muy especial, ¿no? O sea, y lo hemos visto, ¿no? Si instalaciones como el metro que son visibles y que están externas no tienen mantenimiento, pues probablemente nuestras tuberías de las ciudades pues tampoco han tenido ese mantenimiento. Claro. Y entonces pues existen las fugas y existe, ¿no? Y realmente ese es un tema bien importante porque la calidad del agua es la calidad del dinero. En términos de Feng Shui, cuando tú pones una fuente y activas, literal, se empieza a ver en tu facturación, en tu cartera, en tu economía. Y de la misma manera, cuando una ciudad tiene agua, es una ciudad más próspera. Ahora, ¿qué pasa cuando el agua está entubada y el agua corre por debajo y el agua no se ve? Como en nuestra ciudad, que decían por ahí justo que había una idea, de querer pues desentubar, no sé si es exactamente como el término correcto, Río de la Piedad. Pues es que esto es una ciudad llena de ríos, río Mixcoac, río Churubusco, río Piedad, ¿no? Del viaducto. Estamos llenos de agua, claro que están entubados. Por supuesto que eso sería una súper idea. Por supuesto que se puede porque además hay ciudades, ¿no? Conocemos muchísimos casos y muchísimas ciudades con ríos. Totalmente. Y es muy viable y es salvable. ¿Cuál es el impacto que podría tener esto? Como te decía, el agua que corre, estamos hablando de dinero. El agua que corre y no se ve, ¿a qué te suena? A como estancamiento, tal vez, como algo que está oculto. Exacto, está oculto. Y entonces podemos entender que entre más oculta esté el agua, no solo cuesta más trabajo que se manifieste la riqueza, sino que además estamos hablando de la corrupción. Ese dinero oculto que corre y se entrega, pero nadie lo ve. Uy, es súper interesante, ¿no? Cuando yo empecé a estudiar Feng Shui hace más de 20 años, y entonces el maestro que vino, que era un científico matemático chino, pero además él vive en Canadá, ¿no? Entonces cuando vino a la Ciudad de México para él fue un impacto muy grande por muchas cosas, pero una de las cosas que más le impactó es qué hicieron con el agua en esta ciudad, ¿no? O sea, qué onda con los mexicanos, ¿no? Que no solamente les va a costar trabajo tenerla, sino que además, pues evidentemente el agua que corre por debajo y que no se ve, nos está hablando de corrupción. Entonces, hacer esa agua limpia, porque no es lo mismo el agua limpia que el agua sucia, porque estamos hablando de dinero limpio a dinero no limpio y que fluye libremente. Claro. O sea, para la economía de la Ciudad de México y del país, porque es el centro, sería un cambio muy positivo que esos ríos se limpiaran y que esos ríos corrieran libremente, porque sí habría un impacto en la economía muy grande. ¿Estaríamos preparados para ello, Ruth? Esa es una. Y dos, ¿tú conoces si hay algún programa con las autoridades que esté como involucrado seriamente en esto? ¿Por qué no te acercas con ellos, Ruth? Digo, yo sé que a algunos no les va a convenir, ¿verdad? Que se libere el agua entubada, pero... Pero ¿sabes qué es lo más bonito? Y esto es algo que pensaba en la mañana, ¿no? Desde ayer que tomé mi agua en la noche y entonces le hacía la bendición a mi agua para tomármela. Y uno de los poderes más grandes y una de las lecciones más grandes que nos da el agua es la unidad. El agua tiene ese principio de unidad. Tú no tienes dos gotas, ¿no? Tienes una gota en el momento que se juntan. Es como esa capacidad, pero además en la historia de la creación la Cábala nos dice que el agua es una sola, que se reparte, que se esparce, que se mueve, pero es una sola. Y entonces cuando tú bendices tu vaso de agua, realmente estás bendiciendo toda el agua del planeta. Entonces cuando tú sanas el poquito de agua que corre en tu territorio y cuando tú tratas bien al agua y cuando tú limpias el agua y cuando tú dejas que esa agua corra, realmente estás haciendo un beneficio para todas las aguas del planeta. Y eso es bien bonito porque evidentemente
el planeta recompensa, el universo siempre recompensa. Entonces, cualquier acción que cada persona en su casa pueda hacer por evitar fugas, por tener mejor calidad de agua, tanto de lo que bebe como el agua que corre, o sea, todo lo que hagamos por el agua, no es solamente el agua de tu casa, es el agua de todo el planeta, porque es una sola energía y como les decía, esa agua sigue siendo la misma desde que el planeta existe, ¿no? O sea, cuando el alma sale de este plano físico y alguien se va, pues toda esa agua que tenía tu cuerpo se regresa al planeta, se queda en el planeta, ¿no? De una u otra forma, ya sea en el vapor, en la atmósfera, o ya sea a través de la tierra, o ya sea... Y esa es la parte importante, el agua es unidad, el agua es una sola, el agua es una energía completa. Tenemos al ángel del agua, que es muy poderoso, y aparte es bien bonito porque el agua puede potencializarse de millones de maneras, ¿no? Pero una de las formas más bonitas que tiene el agua es a través del ángel del fuego, ¿no? Porque también el sol tiene un impacto muy bonito. Entonces, esas aguas que reciben al sol, pues se potencializa su efecto, su poder, porque la energía del fuego pues, también es una energía muy poderosa, ¿no? El fuego y el agua son como las dos energías de la creación más importantes. Entonces, es todo un tema porque todas las religiones, absolutamente todas, tienen un contexto y tienen una relación con el agua por esta característica que no es mi agua, no es tu agua, no es el agua de Chihuahua, no es el agua de Japón, es el agua del planeta. Y el agua es la misma. En donde sea, tú la pones y la fórmula sigue siendo la misma de toda el agua, ¿no? Dependiendo del estado en el que esté. Para los egipcios, por ejemplo, esto es bien interesante, el agua era energía de reanimación. Y lo hemos visto, ¿no? Cuando alguien cambia de religión, por ejemplo, ¿qué es lo primero que hacen? Un bautizo, sí, sí. ¿No? Desde el judío que hace mikve hasta el cristiano que va y el católico que también le ponen agua. O sea, ¿por qué? Porque sabe, todos estos líderes espirituales y religiosos conocen el poder tan grande que tiene el agua, ¿no? Para los griegos, por ejemplo, representaba la vida y la muerte. ¿Por qué? Porque el agua, muchas tradiciones, religiones, filosofías dicen es una conexión entre lo divino, entre el cielo y la tierra, y es real. El agua hoy está arriba y al rato puede estar abajo y al rato puede estar en tu cuerpo, ¿no? Y al rato puede estar en la fuente que te activa la riqueza. Es bien interesante. Algo en lo que recomiendo siempre que hagan como mucho énfasis es en la calidad del agua, porque como te decía hace rato, si tú haces por el agua, de tu casa haces por todo el planeta, pero el agua tiene esa característica que cuando entra en contacto, contagia, ¿no? Por eso es que dicen, mira, esta es agua bendita, ¿no? Tú le pones un chorrito de agua bendita a la cubeta y haces una cubeta de agua bendita. Claro. Es real, el agua tiene ese poder, entonces cuando tú tomas agua, pues la calidad de esa agua, entre mejor vibrada, agradecida, bendecida, pues va a traer al 70% de agua de tu cuerpo esa bendición, esa energía. Y lo mismo cuando te bañas. Cuando tú te bañas, ¿no? Es como esa gota de agua que entra en un manantial. Y entonces también el agua que está cayendo sobre tu cuerpo te está dando esa misma energía. Entonces es bien importante saber que el agua no es nada más necesaria, ¿no? No es como esa historia de tenemos que tomar 8 vasos al día, ¿no? O X. No, o sea, realmente el agua tiene un poder muy grande y en este proceso de evolución del planeta que estamos viviendo, el agua está siendo la herramienta de limpieza. En algún otro momento de la vida fue el fuego, en algún otro momento de evolución del planeta fueron los movimientos de tierra, pero ahorita es el agua la que está trabajando para hacer estos cambios de frecuencia y de vibración. Okay. Entonces, en estos días es súper importante tomar agua y por eso, ¿no? Es que las lluvias están, como decías hace rato, mucho más intensas, por eso es que, sin embargo, ese es parte del planeta y es el trabajo. La responsabilidad de que un drenaje funcione y que una coladera no tenga basura, eso no tiene nada que ver con el agua, ¿me entiendes? O sea, el agua está haciendo su chamba bien dentro de este planeta. Somos nosotros los seres humanos los que tenemos que aprender a vivir con el planeta, porque existe esta sensación de hay que dominar al planeta. No. O sea, el planeta es súper sabio, el planeta ha existido millones de años, el planeta evoluciona, vibra, nos da todo lo que necesitamos. Pues lo vimos en la pandemia, ¿no? O sea, había especies, animalitos, cosas floreciendo, y no nos necesitaba a nosotros en absoluto. Todo caminaba a la perfección allá afuera.
Claro, y aún así el agua es súper maleable, ¿no? O sea, la energía del agua de verdad que no solo responde a todos los factores y estímulos externos, sino que además, si tú pones agua en una taza cuadrada, pues el agua toma esa forma. Si tú pones agua en una taza redonda, el agua reacciona a esa forma. O sea, el agua te da la oportunidad, somos nosotros los que le damos la energía, el, el poder al agua en positivo o no. Si nosotros tenemos un buen sistema de coladeras y un buen sistema de drenaje, pues el agua va a fluir porque tiene que fluir. Sí. Nosotros lo obstruimos, ¿no? Porque además el agua tiene dos características bien importantes. El agua tiene persistencia e insistencia y tiene una fortaleza, ¿no? O sea, una gota de agua cayendo constantemente sobre una piedra la puede partir. O sea, de verdad, Híjole, totalmente. erosiona. ¿No? El agua nos enseña, ¿no? Que la persistencia puede lograr absolutamente todo. Entonces, el agua se va a abrir caminos sí o sí, por Todo. donde tenga que ir, por donde tenga que fluir, por donde tenga que llevar energía, por donde tenga que crear abundancia. En las cartas astrales, por ejemplo, dentro de la astrología china, el agua representa, porque cuando una persona nace en astrología china, está compuesto de 5 elementos. Entonces, estudiamos esos 5 elementos, ¿no? Y nos da información. El agua representa en astrología china la expansión, la comunicación, la inteligencia, ¿no? Muchas cualidades. ¿Por qué? Porque son los atributos del agua, ¿no? O sea, cuando tú ves mucha agua, por ejemplo, en una carta astral, tú dices, mira, seguro esta persona puede viajar por el mundo. ¿Por qué? Porque así es el agua. El agua se expande, viaja, se mueve, ¿no? Y también nos habla de la comunicación, que es lo que platicábamos antes de empezar a grabar. O sea, creemos que el mar de Indonesia y el mar de Mazatlán no tienen nada que ver, y ¿qué crees? Son el mismo, ¿no? O sea, es agua y el agua es la misma. Entonces, el agua se puede usar a favor. Bien lo dijiste hace rato, una ducha puede ser lo más poderoso que te puedas imaginar para sanar cualquier emoción, para terminar de construir cualquier proyecto que tengas en mente, para tener esa inspiración divina de qué tengo que hacer ante esta situación. O sea, de verdad, si un día no tengo el ánimo o estoy confundido, date una ducha. Ahora, ¿por qué la ducha de agua caliente y la de fría son diferentes? Trabajan energías diferentes, ¿no? O sea, no es lo mismo una migbe de agua helada que una migbe de agua templada o caliente. Okay. ¿Pero por qué? Porque justamente el ángel del fuego, cuando se junta con el ángel del agua, crean una energía diferente. Por eso es que una ducha caliente te resulta tan reconfortante, porque tiene las cualidades de renovación, purificación, limpieza del agua, pero también tiene este fuego que te va a dar la creatividad, que te va a abrir la intuición, que te va a hacer desarrollar ideas. Y hay muchísimos compositores, por ejemplo, que dicen, no, es que mis mejores rolas en la ducha. Es que a mí es lo que te iba a decir. Bueno, no es que yo tenga como las grandes ideas de Leonardo da Vinci, ¿verdad? Pero fíjense que sí, hay momentos en donde las cosas que se me han ocurrido de, debería de hacer esto o pasar esto, o por qué no nos dedicamos a hacer esto, o por qué, lo que sea, han ocurrido bañándome, así, de verdad. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado, a veces una ducha calientita te reconforta, ¿no? También dependiendo como el momento del día o el momento en el que estés. Pero sobre todo, por ejemplo, en la Kabbalah también te mencionan que justo cuando vienes de un funeral o de que alguien hubo un deceso, etcétera, que lo recomendable es que te llegues a bañar a tu casa. Y sí sientes como esa pesadez del lugar en el que estuviste, en donde evidentemente pues hay mucha tristeza, hay un luto, etcétera, se desvanece. Hagan la prueba, tratan de ser conscientes cuando lo hagan, porque sí es sorprendente. En algún momento también hice un ayuno de varios días, medio fuertezón, a base de líquidos, y llegó un momento, no me acuerdo si por el día 4 o 5 tal vez, empecé a entrar como en una crisis de ansiedad. No lo vuelvo a hacer, ¿no? Pero finalmente, o sea, en ese momento me dijeron, métete a bañar con agua fría. Y en el momento en que me metí a bañar con agua fría, se bajó toda esa ansiedad, como como medio shock, medio crisis que me estaba dando. Sí, el agua te transforma totalmente.
Absolutamente. Es una herramienta que la mayoría de las personas que nos están escuchando en este momento pueden utilizar. O sea, a veces dices, es que no tengo tiempo, es que no. No, es que de verdad es invertir bien tu tiempo, es renovar tu energía, tu creatividad. Yo tengo personas a veces que vienen a terapia y les dejo ciertas tareas que incluso le digo, cuando te estés bañando vas a hacer esta tarea, porque además la ducha te da esa oportunidad. O sea, cuando tú te duchas, puedes llevarlo desde el mínimo, ¿no? De decirle, ángel bendito del agua, límpiame, ya, ¿no? Punto, me ducho, salgo, me voy a sentir renovado. Totalmente. O puedes llevarlo a un plano más grande, ¿no? Visualizar que el agua tiene el poder y decir, ángel del agua, ángel del fuego, les pido que limpien mi cuerpo físico, etérico, energético, mental, emocional, espiritual, que quede yo libre de toda negatividad, de toda toxina, de todo aquello que no me hace bien, que me quiten las cargas, que me aligeren, ¿no? Que me permitan sentirme liviano. Y ahí puedes tener elementos, puedes bañarte normalito con tu champú, tu jabón y ya, o puedes también utilizar ciertos recursos como te exfolias con sal, porque la sal tiene un poder también brutal de limpieza, o te puedes usar alguna hierba o incluso algún jaboncito que esté hecho con esencias o aceites naturales de coco para la abundancia o de limón para limpiarte, no puedes adicionar, que es una de las bendiciones, que el agua se lleva bien con todos y con todo, hasta con el fuego, ¿no? O sea, de verdad el agua tiene esa capacidad. Entonces, puedes hacer de tu ducha todo un ritual de limpieza, todo un ritual de renovación, de purificación y obviamente, ¿no? En la parte mental puedes aprovechar ese momento para lo que tú quieras. O sea, de verdad, ni siquiera le crean a Moni, no me crean a mí. O sea, dense una ducha con conciencia y vean la diferencia y disfruten del resultado, porque el agua es bien poderosa. Y si tú estás vibrando de la manera correcta, tú también tienes la capacidad de subir la energía del agua. Porque a veces pasa, ¿no? Dices, chin, esta agua embotellada, pues igual y la gente que mide con radiestesia a veces dice, híjoles, es que esta agua no tiene energía. Es real, ¿no? O a veces la pipa que te llegó resulta que venía de un lugar donde el entorno, la gente, todo, pues no tiene mucha energía, pero en el momento en que tú conectas con el agua y la bendices o la agradeces o lo que sea, subiste la energía del agua. Entonces, también es algo importante, todo el agua que tú ya estás usando, porque ya estás tomando agua, ya te vas a preparar un café, un té, ya te vas a duchar, ya vas a lavar tu coche. O sea, hay una gran diferencia, por ejemplo, en lavar tu coche porque sí, ¿no? Agarré la cubeta, lo lavé, o tu casa, ¿no? A decir, que esta agua bendita, ¿no? Proteja mi auto de cualquier mal percance, que lo libre y lo haga invisible de cualquier enemigo o atacante en el camino, con la bendición del Creador. Y entonces estás haciendo un escudo protector en tu auto con el simple hecho de usar un agua que va a vibrar en una frecuencia específica. Órale. Porque eso es bien importante. O sea, tenemos ese permiso del Creador de poder influir en el agua. Mientras, siempre y cuando sean tus cosas y tengan que ver contigo, ¿no? No se trata como de, porque hablamos fuera de influir en la energía de alguien más, ¿no? Evidentemente. Claro, porque, o sea, por ejemplo, cuando yo voy a hacer algo o voy a decir algo, antes de hacerlo y antes de decirlo, ya lo pensé. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Antes de impactar afuera, se impacta adentro. Entonces, cuando tú impactas con tus palabras, tus emociones, tus pensamientos, primero impactaste en el 70% de agua de tu cuerpo. Cualquier cosa, una persona que le dice una grosería a alguien enfrente, antes de que esa palabra llegue a los oídos de la persona, esa energía se expandió en toda el agua de esa persona. Y entonces esto es bien interesante porque tenemos algo que se llama neuronas espejo. Cuando tú estás pensando de manera positiva para ti, ¿no? No nos vamos a meter en el piensa positivo, sino estás teniendo pensamientos que te construyen, que te elevan, que te hacen mejor persona y estás vibrando en esa frecuencia. Toda el agua de tu cuerpo está en esa frecuencia. Y ahí sí, aunque no queramos, por neuronas espejo, cuando te paras delante de alguien lo vas a impactar, porque siempre la frecuencia más alta impacta. Entonces, a veces, pues sí va a pasar que aunque no era mi intención llegar y poner a todos de buenas, pues igual y sí lo puedo hacer. Pero también pasa en el sentido opuesto. Una persona que está pensando en una frecuencia de vibración bajísima, que está enojadísima, que tiene miedos, que está estresado y llega
a una junta de trabajo, en el momento en que entra, el agua de todos los que están ahí, a través de esas neuronas espejo, se va a poner en esa frecuencia. Y a todos nos ha pasado. Y se contagia. No, cañón. ¿Y hay alguna forma como de protegerte? Porque a mí me ha pasado, de repente dices, híjole, viene como con la espada desenvainada, o viene como, pues como no de un buen día, o tiene ganas de pelear, o no sé. Entonces, ¿hay alguna forma? Sí, no tiene que ver tal cual con el tema, pero sí existen varias formas, ¿no? Una, te puedes poner dentro de un Maguen David o una estrella de David, y pedir, ¿no? Que el creador te proteja para justo, ¿no? Ser invisible. El creador nos protege todo el tiempo, ¿no? Tenemos un ángel guardián que nos protege. Entonces hay que pedir protección divina. Entonces, cuando tú pides protección divina, te visualizas en ese Maguen David y dices, yo quiero estar protegido, vengo en una frecuencia en la que me quiero mantener. Entonces estoy consciente, primero, vengo en conciencia, y segundo, pido protección, ¿no? Entonces ya, si el otro gritó, me acuerdo que él grita, no que él me grita. No, él grita, punto, ¿no? Y cada quien su vida y todos tenemos derecho a hacer como queramos. Otra que puedes aplicar es te envuelves en una esfera de luz y visualizas dentro de esa esfera de luz 8888, que es protección divina, y entonces dices, o sea, yo protejo mi energía, mi campo energético, y yo solo irradio lo bueno, y pedimos asistencia. A veces simplemente es pedir asistencia, ángeles de la invisibilidad, ángeles de la protección divina, que mi campo energético tenga protección para que yo pueda seguirme manteniendo. Y aquí es bien importante porque si te fijas, estas protecciones es yo me blindo de lo que yo traigo, porque a veces creemos que el otro es el que está mal, ¿no? Ay, no, que no me contagie su tal. No, o sea, vida individual, todos tenemos libre albedrío, y si alguien quiere flotar en una nube gris y densa todo el día, o alguien quiere flotar en una energía de ira y furia, y pues cada quien, ¿no? Al final cada quien elige su vida y eso es causa, tendrá sus efectos. Sin embargo, nuestro trabajo es cuidar nuestra energía. Entonces, si yo vengo con mi energía súper bien, mi agua súper bien, claro, y estoy viendo que el del otro está en otra frecuencia, me protejo, ¿no? O sea, es ya sea la esfera, ya sea el Maguen, ya sea pedir asistencia angelical, incluso le puedo ordenar a mis células que vibren más alto y que se mantengan en esa frecuencia de vibración, ¿no? Repito, como hay una línea de pensamiento que me gusta mucho, que es como, yo soy causa y no soy afectada por nada ni nadie, tenga la imagen de poder que tenga. O sea, así represente a mi papá, mi suegro, el jefe, el presidente, lo que sea, tenga la imagen de poder que tenga, yo soy mi propia causa, no soy afectada por nada ni por nadie, ¿no? Entonces, eso es un decreto que se hace, que se le da. Es súper poderoso. Sí, y se le da esa orden como a las células, para que tus células digan, ah, no, o sea, a mí nada ni nadie me intimida, yo elijo estar bien y sigo bien, ¿no? O sea, es bien poderoso. Que es lo mismo, cuando tú tomas agua, no es lo mismo tomar agua porque te quieres hidratar, que bendecir tu agua porque te quieres hidratar, que bendecir y programar tu agua porque te quieres hidratar. Pero hay todavía un nivel superior, que es cuando yo tomo mi vaso de agua, lo bendigo, lo programo, pero además pido que esa agua hidrate todas mis células, y le doy la orden a mis células de que tomen todo lo bueno del agua para que estén hidratadas, ¿no? Para que realmente tengan esa conexión y esa aceptación, porque al final tengo alumnos que se ríen, ¿no? Porque yo les digo que a veces yo imagino mis células como minions, ¿no? Entonces cuando yo hablo con ellas y les doy las instrucciones, es como me las imagino así, ¿no? Cierro los ojos y así las veo. No en ese color, pero sí, esa es la representación que encuentro. Y es real, ¿no? Tú les ordenas que se abracen, se abrazan, les ordenas que se alegran, les ordenas que se hidraten con el agua que estás tomando y se hidratan. Entonces, así funciona el cuerpo. Si tú dices, esta agua es poderosísima, lo toma. Si tú dices, ay, esta agua sabe feo, pues ¿qué crees? Tu cuerpo también lo va a aceptar con rechazo. Entonces es importante entender que el agua está viva, que el agua no es un objeto ni un elemento que está ahí y ya. No, el agua está viva y tiene el servicio de que te va a permitir potencializarla o no y llevarla a hacer lo que tú quieras para tu beneficio o no. Entonces, si tú vas caminando y te cae el agua de la lluvia, tú puedes decir que esta agua me traiga riqueza, que esta agua me sane, que esta agua me bendiga. O hay personas que dicen que se van a enfermar, que es un desastre, y como todo, tú sabes que cuando hay situaciones
difíciles, ¿no? Que se inundó y chin, se descompuso, no sé, la sala, ¿no? Con la inundación. Sí. O es un tipo de capará, o sea, al final todo es una limpieza. A veces decimos, pero ¿por qué pasa esto? Hay un plan superior y hay un equilibrio en el universo que a veces no entendemos, ¿no? Sin embargo, todo es perfecto y todo es causa y efecto. Entonces, y pasa, te lo digo en mi caso especial, ¿no? Mi abuela en Mochi, su casa se inundaba. Y entonces era como cada año el discurso de, es que otra vez el agua, la lluvia. Y entonces ahí es donde uno dice, si sabes que el agua llega aquí, ¿quién se tiene que adaptar? ¿El agua o tú? ¿No? Sí, justo estoy pensando en una amiga que le pasa lo mismo todos los años, ¿eh? O sea, o haces un tapanco, o te subes el nivel, o te mueves de casa, o pones un sistema donde lleves el agua a X. O sea, los que tenemos que tener la conciencia porque tenemos el permiso de guiar el agua y de potencializar el agua y de impactar el agua, somos los seres humanos. Entonces, porque es real, hemos escuchado personas que dicen, no, es que cada que llueve, ¿no? Llevamos 5 años en esta colonia y cada que llueve nos pasa esto, ¿ok? ¿No? Ahí es donde en individual o en colectivo o en social o la delegación o como sea, ¿no? O sea, ya dejó de llover y ya se nos olvidó, ¿no? Y ya estamos otra vez igual. Y vuelve a llover y dices en la torre. Sin embargo, pues los que tendríamos que tomar esas precauciones somos nosotros, porque el agua está para cumplir una función en el planeta y por algo en este momento están las lluvias que están y por algo los mares están como están. De hecho, esto es bien interesante porque como te decía, este año las aguas son las que están ayudando en este proceso de evolución y purificación del planeta. Y entonces lo platiqué hace poquito con una estudiante, ¿no? Le dije, pues no es momento de ir ni al río, ni a la playa, no, o sea, el agua está haciendo un trabajo. Y en la Cábala, pues sabemos lo que significa, ¿no? El agua, los océanos, el mar, o sea, ese es literal territorio 100% del creador. Lo podemos disfrutar, sí, nos da beneficios, sí, pero al final, pues tiene vida propia. Y entonces cuando tú ves que de repente dicen, ay, es que hay muchísimos sargazos, pues ¿qué te está diciendo el planeta? Que ahorita no te metas. No, es que fíjate que hay lagartos en tal playa y no sé qué, hay que sacarlos. No, es que te están diciendo ahorita no te metas, ¿no? O sea, y lo mismo, o sea, ahorita hay lluvias, sí, tenemos que tomar un montón de precauciones, sí, pero esa lluvia puede trabajar a tu favor o en tu contra, dependiendo cómo tú te adaptes y te programes a ella. Porque además no pide permiso, ¿no? Como decíamos, o decías hace rato, más bien busca el cauce. Por ejemplo, yo en una casa en particular, que está construida hacia abajo, pues evidentemente, pues llegan las lluvias y el agua, pues por los muros trata de encontrar salida, ¿no? Entonces, pues hay humedades o hay otras cosas que, bueno, pues ya son tema de otro podcast, ¿no? Pero al final el agua busca salida y arrasa con todo. El agua llega y arrasa con todo. Lo que pasó en España el año pasado, por ejemplo, ¿no? También. Totalmente. O sea, no sé qué clase de limpieza o de purificación se necesitaba, ¿no? Ahí, pero estuvo muy fuerte. Sí, y hay dos cosas aquí importantes, ¿no? O sea, el planeta está haciendo su trabajo y el agua hace su trabajo y limpia y purifica. Y esto es muy interesante porque hay que entender que el agua misma representa la misericordia. Por muy agresivo, fatal, fuerte que lo veamos, créanme, es con misericordia. O sea, hay mucho más misericordia en una limpieza a través del agua que a través del movimiento de la tierra o del fuego, ¿no? O del fuego, sí. Hay procesos. Si se fijan, hace unos años había más incendios, bueno, ahora hay más inundaciones. Al final, el planeta sus elementos están limpiando y trabajando. Existen también esas lluvias que no son creadas por el planeta, ¿no? Estos sistemas en los cuales bombardean las nubes, bueno, crean las nubes y las bombardean y cae el agua, ¿no? Entonces también esa parte tiene otra energía, tiene otro efecto, tiene otra situación, pero esta lluvia que hoy estamos viviendo o estos movimientos de mares que hoy estamos viviendo, pues son parte de este proceso del planeta. Cañón, ¿Y cómo nacemos? Sí. ¿Cómo venimos nosotros al planeta? Envueltos en agua. Pues en una placenta que tiene agua, ¿no? En el cuerpo de tu mamá, que también es 70% agua. Totalmente. Sí, ahí estás. O sea, nosotros venimos del agua, ¿no? Literal, 100%. O sea, para formar nuestro cuerpo, sí. estuvimos ahí, ¿no? En el cuerpo de mamá, en esa bolsa de agua, porque el agua representa eso, representa la fertilidad, la vida, ¿no?
todos los seres humanos nos hidratamos de una u otra manera, sea tomando 8 vasos de agua al día, o hay personas que a lo mejor se hidratan más a través de tés, sopas, frutas, pero al final la hidratación es parte de la vida. Ahora, hay maneras en las que podemos aprovechar, ¿no? Y potencializar todo eso. Las culturas antiguas son muy sabias en términos de agua, de verdad que sí. O sea, las culturas africanas, las culturas indígenas, las culturas egipcias, las culturas griegas, todas las culturas asiáticas, en términos de agua, tenían un trato con el agua tan bonito, ¿no? Incluso muchas de estas culturas tienen deidades, ¿no? Del agua, ¿no? Y sabían a quién rezarle, ¿no? Porque querían recibir esa agua de la mejor manera. El punto es ese, es recuperar esa capacidad de conectar con el agua en su parte más divina. Es decir, hasta agradecer la lluvia, decirle gracias, Creador bendito, que tenemos esta lluvia, ¿no? Porque pues ve los camellones, ve los árboles, ve las presas, ¿no? O sea, la gente que tiene ahorita campos sembrados, pues qué bendición que esté lloviendo. Cuando todo está árido y seco, no nos da esta sensación bonita de vida, ¿no? Es una sensación diferente. Hace un par de años, Ruth, estábamos preocupados, ¿no? Realmente porque pues ya nos habíamos acabado el agua, porque las presas estaban a su nivel más bajo que en ningún otro tiempo en la historia. Había un problema de sequía bastante fuerte, ¿no? Hoy es otra historia. Sí, totalmente. Y como dices tú, o sea, no es un tema de que no hay agua, es que el agua va por donde quiere y se mete donde quiere y hace lo que quiere. Esa es la realidad. Entonces, también es esa apreciación por el agua y esa bendición del agua para decir, ay, que el agua venga. Esto es padre porque está comprobado científicamente que el agua responde a todos los estímulos escritos, dichos, hablados, rezados, en presencia, a distancia. O sea, el agua de verdad tiene esa capacidad que nos escucha. El otro día veía una película con mi sobrino de una plataforma, ¿no? Entonces hay una bruja y entonces hay una persona del otro lado del mundo y menciona el nombre de la bruja, ¿no? Dice, no lo digas porque te va a oír, ¿no? Y entonces al momento que menciona el nombre, la bruja como que reacciona, ¿no? Y es que realmente el universo funciona así. Si tú hoy piensas en el agua de las costas de Japón, ¿qué crees? Ya conectaste. ¿Qué crees? Esa agua ya te escuchó. Y si tú le mandas luz y bendición a esas aguas, ¿qué crees? Ya las recibieron. O sea, así de mágico, de rápido es el proceso de es verdad. Y la ciencia lo tiene súper comprobado. O sea, se han hecho millones de estudios, no solamente los del doctor Masaru Emoto, se han hecho muchísimos estudios con el agua a la que tú le mandas un pensamiento a distancia, ¿no? Entonces, imagínate, si eso pasa con el agua de Japón, ¿qué no va a pasar con el agua de mi cuerpo, con todo lo que yo pienso y digo? Todo el día, de lo que me lleno, ¿no? Del tipo de pensamientos que me lleno, de acciones, porque justo a veces no lo tienes que hacer, ya con que lo pienses es suficiente. Exacto. Oye, Ruth, y volviendo un poquito, voy a regresarme un poquito al tema de lo de la regadera, porque creo que yo ahí me perdí un poquito. Entonces, el agua caliente, cuando te bañas, tiene un propósito. ¿Cuál es? Y el agua fría, ¿cuál es? Mira, el agua fría tiene que ver con superarte, ¿no? Con ir más allá con el poder pasar tus propios límites, con tomar fuerza, con tomar valor, ¿no? Tengo una amiga que empezó a darse unas duchas de agua fría hace unos años y entonces me decía que cuando se daba la ducha de agua fría, que ella entraba y se duchaba y salía y decía, no, ya, si yo pude con esto, puedo con lo que sea hoy, ¿no? O sea, es esa energía que te da el agua. Hablando de migbe es un tema mucho más profundo porque la migbe en la nieve es un tema mucho más profundo, pero hablando solo de la ducha es yo puedo, ¿sabes? Es activar tu poder. A diferencia de la migbe, digo la ducha de agua calientita, donde el ángel del fuego te da ese apapacho, ese calor, ese reconfort. Entonces, en uno activas tu poder y en el otro creas purificación y renovación, que se lleva absolutamente todo lo que se tiene que llevar, ¿no? Tengo un reel en mis redes que luego te voy a compartir, de un ritualito así chiquitito en la ducha, porque bueno. Justo es eso, o sea, es la oportunidad, es el momento
de renovar mi energía, Claro. o de purificar mi energía. Por eso es que a veces la persona está triste o deprimida o algo, porque ¿qué pasa? Cuando renovamos y purificamos, pues estamos creando transmutación, ¿no? Y si yo me meto con el objetivo de salir mejor, entonces el agua y el fuego me ayudan a crearlo. Incluso una de las mejores formas que puedes hacer para hidratarte hoy en día y sincronizarte un poco con esta energía del planeta es tu vaso de agua, un vaso de agua de un material que no sea sensible negativamente al sol, ¿no? Tu vaso de agua o tu botella de agua, ponlo en el sol. Y cuando tomes a temperatura tibia, te la tomas. Te va a dar esa misma purificación y renovación interna. ¿Por qué? Porque estás conectando con las dos energías más importantes del planeta, que son el fuego y el agua. Entonces, vivan la experiencia, no me crean Sí. nada, pero lo que les sirva, úsenlo. Y fíjate que, bueno, yo no sé si ustedes han sentido de repente cuando van a abrir la regadera o están abriendo la regadera para meterse a bañar, ay, como que hoy más fría o como que hoy más caliente. A mí me pasa mucho, como que, ay, hoy la quiero un poquito más fría. Yo soy friolenta, ¿no? De entrada, entonces pues sí le huyo como de repente a los ambientes fríos, al agua fría. O sea, a mí esos baños de hielos y eso, no, o sea, seguramente eso no es para mí, nunca lo he probado, no sé si lo vaya a probar, pero al final como que sí le vas graduando conforme como te vas sintiendo, al menos a mí me pasa, o con el día, o como te sientes. Y hace poquito, ahora que estuve unos días fuera de vacaciones, tuve la oportunidad de estar en Ríos. Entonces hace un calor, pero así tremendo. Y el agua estaba helada, helada. Yo no soy de meterme al agua fría, la verdad. Cuando el mar está frío y eso sí digo, híjole, sí te amo, pero aquí de lejitos. Pero sí me di mis chapuzones, vamos, en el río. Sí me metí y les juro que era como despejarme la mente. Salía más clara, salía como renovada. O sea, te da una sensación única. Sí, pruébenlo. 100%, ¿no? O sea, el agua fría es súper energetizante, te activa el poder, el yo puedo, y el agua templadita o caliente, ¿no? Te relaja o te da serenidad o te da otro apapacho, por decir así. Y esto es padre porque simplemente tienes que aprender a conocer tu cuerpo y a conocer tus emociones. Y esta es una de las cosas más importantes. El yo soy aplica en cada segundo de tu vida. O sea, hoy yo soy paciente, pero qué tal que al rato te digo que en tal situación yo no soy paciente, ¿me entiendes? Entonces, no es como yo siempre me baño con agua fría o yo siempre me baño con agua caliente o yo solo me baño. No, aprende a escuchar tu cuerpo, aprende a validar tus emociones, aprende a decir, a ver, ¿cómo estoy ahorita? ¿Qué me haría mejor? ¿Qué me da más beneficio ahorita? Bañarme con el agua así, así o así. Porque también es todo un proceso llegar al punto que tú acabas de comentar, de decir, a veces la necesito así y a veces sí, porque hay personas que nunca han vivido esa experiencia, que es como, no, yo solo así. Lo dan por hecho, te metes a bañar, te pones la toalla, te vas a trabajar, o sea, como en automático, ¿no? Claro, pero hasta eso, ¿no? Mis necesidades, incluso Sí. hablando de hidratación, oye, a lo mejor hoy 8 vasos nomás, no, me siento fatal. O sea, escucha tu cuerpo. Sí, a veces te hace falta agua mineral, por Claro, ejemplo. o sabes que quiero algo dulce, ¿no? A lo mejor el agua le pongo un poquito de miel y limón, o sea, es importante saber qué necesito, ¿no? El elemento ahí está y lo vas a poder programar para lo que tú quieras, pero también es importante que tú sepas qué necesitas en cada momento de tu vida. Oye, ¿y qué opinas tú de justo de estas duchas con hielos, de esta moda que se puso? Que viene de un señor llamado el Señor de los Hielos. Iceman. Exacto. Que de hecho salió por ahí en la serie que tiene Gwyneth Paltrow en Netflix. Él lo entrevista. Y bueno, pues él habla como obviamente de los beneficios de hacer esta práctica, ¿no? Si la respiración, la circulación, muchos beneficios a la salud. Pero es un poquito como esta sensación más bien del agua fría. Sí, fíjate que mi percepción y mi experiencia de Wim Hof es muy, muy personal, ¿no? En mi experiencia, en mi conocimiento, porque personalmente, mi esposo alguna vez tuvo un reto y cruzó nadando el Canal de la Mancha de ida y vuelta en relevo. Entonces, hace muchos años, cuando él se empezó a preparar, él llenaba tinas de agua con hielo y se metía, ¿no? Entonces yo ahí empecé como a ubicar el tema del agua y el hielo.
Personalmente es algo que yo no he experimentado porque he elegido no experimentarlo, ¿no? A mí me gustan los procesos cómodos, amorosos, con misericordia. A mí Somos me del gusta, equipo, Ruth. sí, a mí me gusta sentirme bien y mis límites los conozco y cuando los extiendo siempre busco que sea con bienestar, el sentirme bien. En ese proceso, pues evidentemente conozco muchísimas personas, ¿no? Mi esposo como maestro de respiración y demás que hacen eso y les funciona. Les da esta capacidad, yo creo, de sentir que logré algo que pensé que no podía. Y si puedo esto, pues ya. Ahora, todos los beneficios que tenga físicamente y científicamente, pues están ahí, ¿no? Hay algo que tiene Wim Hof, son estudios, ¿no? Que avalan sus procesos. Sin embargo, algo con lo que yo no encontré en Wim Hof y por lo cual yo no conecto con él, con el Iceman, es con decir, el agua es solo agua, el hielo es solo hielo y yo soy el todopoderoso y mi cuerpo es el todopoderoso y yo solo soy un cuerpo que si respira así y se mete al agua fría, soy fuerte y resistente. Personalmente siento que es una forma de vida que le falta contemplar que existe un sistema energético en el cuerpo, que le falta contemplar que tiene un espíritu, un alma, que los elementos también están vivos, que también reaccionan, que también tienen esta capacidad. Esa es la parte que a mí personalmente, ahora, si alguien hiciera, ¿no? La bendición del agua, del hielo, algún mantra, medita, ok, ¿no? Estoy subiendo la energía del agua y estoy haciendo, pero así tal cual como lo plantea Iceman, se me hace como mi percepción personal, súper mía, súper vikingo, ¿no? O sea, es Sí. cero conciencia, ¿no? 100% animal, fuerte, vikingo, dominemos el frío, dominemos el agua. Evidentemente tiene efectos. Sin embargo, hoy en día se ha comprobado que la mente y las emociones pues son las que definen, ¿no? Que tu cuerpo, la energía fluya o se estanque, sane o se enferme. Entonces, y la parte espiritual que también pues es súper importante, ¿no? Nosotros no solo somos un cuerpo físico. Claro. ¿No? Sí, se queda en la parte física nada más, ¿no? Sí, siento que esa es la parte en la que como que dices, sí, nada más que sabes que te faltó todo esto personalmente, ¿no? ¿Quién lo hace? ¿Quién lo enseña? Y por supuesto, que es mejor que nada, ¿no? O sea, alguien que está respirando, pues ya está haciendo un trabajo de conciencia y cuerpo. Alguien que está entrando al agua es porque ya tienes este punto de quiero mejorar algo en mi vida y voy a usar esta herramienta. O sea, al final hacerlo es mejor que no hacerlo para muchas personas. Y como te decía, personalmente no es una herramienta que yo use. Oye, Ruth, y bueno, pues esto ya lo platicamos en los episodios anteriores, a grosso modo, un poquito, que platicamos acerca del agua y las fugas, cuando estuvimos y nos compartiste tus conocimientos de Feng Shui. Ahora, yo te compartía justo que pues hace unos días había una fuga de agua en mi casa, pues sí, el agua, si no lo saben, pues tiene que ver con el dinero, ¿no? Evidentemente, nadie queremos que se nos escape el dinero por ningún lado. Entonces, bueno, platícanos un poquito más acerca de esto y por qué es importante, pues como estar atentos, ¿no? 100%. El agua en nuestra casa es nuestra responsabilidad totalmente. ¿Por qué? Porque es un aliado, ¿no? Es un aliado en tu economía, es un aliado en tu vida, en todos los aspectos de nutrición, de limpieza, lo que decíamos hace rato. Cuando tú sin conciencia simplemente pasas el trapo por una ventana, pues tú puedes decir, ya limpié, ¿no? Y es real, es una limpieza y es una renovación, es una purificación. Pero si tú le pones conciencia y dices, mira, voy a limpiar y que a través de esta limpieza yo vea las oportunidades, porque eso son las ventanas, entonces, puedes ver más oportunidades. O sea, el agua nos ayuda a vivir como con más magia cuando la usamos en conciencia. Pero de la misma manera el agua nos protege y nos avisa. Así como el agua de una casa, una fuente puede activar riqueza, un drenaje se puede llevar el dinero.
¿ok? Y eso pues es algo que se hace en un estudio completo. Y de la misma manera, cuando en una casa hay fugas, quiere decir que el dinero se está fugando. Entonces, cuando en una, y mira, a veces son temas bien delicados porque a veces las personas no quieren ver o las personas no encuentran la fuente de esto o las personas no quieren tomar esta responsabilidad. Es un poco como cuando la esposa pues medio sabe que el marido igual y tiene, pero sabes que mejor no me lo confirmes porque no estoy lista. Un poco es así, ¿no? Pero la realidad es cuando hay una fuga de agua en tu casa, lo que nos está queriendo decir esa fuga es que se te está yendo el dinero. ¿Cómo puede ser? Quien te lleva el negocio, pídele cuentas o toma el control y ve 1 más 1, ¿no? Y hazte cargo. Revisa todos esos cargos que probablemente no son. Cuidado con tus redondeos de centavos porque a lo mejor tú ni cuenta te has dado de todo el dinero que podrías haber ahorrado. O sea, hay muchas formas, pero cuando hay una fuga de agua, el mensaje que te está dando es, por favor, se te está yendo el dinero. Híjole. No, ¿y qué se te está yendo? Es, sí lo tengo, sí es mío, pero no tengo idea en qué se fue. No le estoy sacando el beneficio que corresponde que yo tenga de cada peso que yo circulo, ¿no? Cada peso que yo circulo en la vida me da un beneficio. Pero ¿qué crees? La fuga te está diciendo que sí se está yendo el dinero, pero no te está llegando el beneficio. Puede ser que otro lo esté tomando o puede ser simplemente que no te estás dando cuenta que se te está yendo. Entonces, eso sí es importante. Si ustedes que nos están escuchando tienen alguna fuga de agua en su casa, es importantísimo hacer conciencia, porque también he tenido clientes que las reparan, pero no hacen conciencia y no hacen lo que toca. Y entonces, ¿qué pasa? Que al rato ya la fuga está en otro lado o está más grande o el problema es más grande. ¿Por qué? Pues porque el dinero al final cada vez se va más y más y más y más, claro, ¿no? Y acuérdense, el agua tiene una relación con el dinero importantísima. Entonces, sí es un tema que yo sí les recomiendo, que la más mínima gotera, porque a veces las personas minimizan una gotera de una regadera. Ay, es una gota que cae cada 10 segundos. Y si fuera un peso que te cayera en tu cartera cada 10 segundos, ¿pensarías igual? Y ¿no? Créanme, o sea, después de que platicamos tú y yo, que te eché una llamadita, Ruth, dije, a ver, ¿qué está pasando aquí? Me puse a revisar justo algunas cuestiones que tenía por ahí pendientes y créanme, les juro, me di cuenta pues, que por ahí me estaban chamaqueando, ¿no? Dije, caray, como que esto ya no me checa con esto y ¿desde cuándo está pasando? Porque pues normalmente tú confías en, ¿no? En quien te está llevando como esto o que te dicen, oye, pues es tanto. Y pues si es tanto, me toca tanto y ya está, ¿no? Y entonces me puse a revisar como más a conciencia. Aún no llego al punto de desde cuándo está pasando, pero ya me di cuenta y ya alcé la voz y ya, ¿no? Ya dije, oigan, esto no está bien y no es lo acordado y no es lo que debe ser. Y muchas veces así nos pasa, como dices, es un centavo, ay, bueno, no pasa nada, lo dejamos ir, ¿no? Y eso es como no apreciarlo y es como desdeñar el dinero, ¿no? Es como no darle el valor, y no porque estés atrás del dinero siempre en el sentido de la avaricia, no, finalmente cada quien sabe para qué lo ocupa, y muchos de los recursos también deben ir con la conciencia de compartir, ¿no? Entonces, bueno, al final, si tú tienes más, si te cae más, pues tienes más para compartir también en ese sentido. Pero sí, créanme que cuando me puse a revisar, y me falta revisar como más a fondo otras cuentas, pero al menos ahí ya me di cuenta que sí, dije, a ver, wow, aquí ya pasó algo, ¿eh? Entonces, a veces las fugas son ocultas, porque en el caso de mi casa, por ejemplo, pues todo más bien empezó con otros asuntos que tenía que ver con el gas y la cisterna se vaciaba y ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Entonces, bueno, pues a revisar todo lo que tengamos que revisar. Claro, porque la realidad es que no nos damos cuenta, pero de gota en gota se puede vaciar una cisterna y de un segundo a otro se puede vaciar una cuenta bancaria. Pero ¿qué crees? También en la misma proporción se puede llenar. Entonces es eso. Y ahorita que lo dijiste, hice hace poco, me pidieron una plática de dinero y entonces hablábamos de la relación con el dinero, ¿no? Y hablábamos justo de eso, de esos pequeños centavos, pesos, monedas. Entonces cuando tú lo ves como en tu relación con el dinero, cuando tú ves tu relación con el dinero y dices, son 10 pesos, son 5 pesos, no, son 20, son 50, ay, bueno, es mensual, no pasa nada. Es como si tú tuvieras una pareja que amas, que te ama, que
que nos deseamos, nos queremos, y de repente dices, bueno, date un besito con Juanita, no pasa nada. No, o sea, ni un beso, ¿sabes? O sea, vaya, Claro, no no, pues, quiero ¿cómo? ni una Claro, mirada, ¿sabes? sí, claro. Exacto. Entonces, cuando tú tienes una relación con el dinero, pues es lo mismo. O sea, yo me comprometí a administrarte, circularte correctamente y cuidarte y a obtener el beneficio que corresponde, pues esto aplica para todo mi dinero. Entonces las fugas pues son ese aviso de, oye, sería bueno que tomaran terapia tú y tu dinero, ¿no? Para reforzar su relación Ujú. y volver a establecer compromisos y cuidados. Claro, o hacer conciencia si nunca ha habido, ¿no? Porque luego también no nos damos cuenta de lo afortunados que somos de que siempre llega, que siempre hay, ¿no? Y cuando empiezan a suceder algunas cosas donde empezamos a carecer o hay pues ya pérdidas de dinero, etcétera, es cuando decimos, híjole, ¿no? ¿Qué está pasando? Eso nos hace como reaccionar y ver, pues, en dónde está nuestra relación con el dinero, que sería tema de otro episodio, sin duda alguna, que también sería interesantísimo. Ahora, ya para cerrar el día de hoy, Ruth, el agua que tomo todos los días, ¿cómo la puedes programar? ¿De qué forma? ¿Cómo la podemos utilizar a nuestro beneficio? El agua que tomamos todos los días ya tiene una programación. Sin embargo, es una programación inconsciente. Yo no me di cuenta, ¿no? Por ejemplo, ahorita todo lo que tú y yo estamos platicando, yo tengo un vaso de agua aquí a mi izquierda y entonces ese está ya súper programado con todo lo que dijimos, porque cada palabra tuvo un impacto en el agua y entonces ya la programé. Entonces, programada el agua siempre está. Entonces, lo que vamos a hacer es reprogramarla a nuestro favor. Okay. Entonces, hacer conciencia primero de que el agua me escucha, ¿no? Y me siente y ¿se acuerdan que hace rato les dije, si tú pones un vaso de agua en agua cuadrada, pues el agua toma la forma del cubo, pero si lo pones en una taza redonda, esférica, pues toma la forma. Pasa lo mismo. Cuando tú programas el agua, toma la forma y energía y vibración y frecuencia de lo que estás programando. Esto está comprobado científicamente en los estudios del doctor Masaru Emoto. Para quien quiera más información, en Google está lleno de esta información. Cuando tú ves el agua y cuando tú le emites un pensamiento al agua, la estás programando. Ese es un nivel de programación. Cuando tú le hablas al agua, es un nivel mayor de reprogramación. Es decir, agua, gracias, te amo, concédeme salud, riqueza, belleza. El agua empieza a vibrar en lo que está escuchando. Y obviamente te da esa capacidad de que tu agua interna vibre en eso y por ley de atracción, pues empiezas a recibir lo que estás queriendo. Y hay un tercer nivel que es cuando tú tomas el agua con tus 10 dedos y dices la bendición o la programación que le quieres dar al agua. ¿Por qué? Porque son antenas energéticas nuestras manos. Entonces tomas el vaso con tus manos, que tus 10 dedos tengan el contacto y entonces ahí viene el nivel más alto de programación del agua. Esto lo podemos hacer cuando cocinamos, cuando estamos tomando agua, incluso estoy en una junta de trabajo, quiero subir mi energía, quiero tener creatividad, quiero tener la fuerza y la sabiduría para decirle a mi jefe que está en Timbuktu las palabras correctas. Yo puedo tomar mi vasito de agua en la junta, mandarle buena energía. Si el micrófono está silenciado, digo, quiero sabiduría y en eso me tomo el agua y estás programando el agua. Nos permite hacer magia en la vida, nos permite de verdad potencializarnos, vibrar, conectar en frecuencias. Entonces, este tema de poner los 10 dedos es súper, súper poderoso. Todo viene en estas antenas energéticas que son realmente nuestras manos. Ahora, hay otra cosa muy importante. El receptor del agua o más bien el contenedor del agua tiene mucha influencia en qué tanto se programa o no. No es lo mismo programar el agua en plástico que en vidrio. Tiene un efecto totalmente diferente. Okay. No es lo mismo que sea cobre a que sea un envase de PET, ¿no? Entonces, sí vale la pena que inviertan en, si son personas que toman mucha agua durante el día y que están deseando programar o reprogramar su agua, inviertan en vidrio, que es lo que más conecta, en cobre, que es lo que más conecta. También la medicina ayurvédica desde hace años utiliza el cobre para vasos, jarras, botellas. Pueden usar plata, también hay jarras de plata de agua, que seguramente a lo mejor tu abuelita tiene una en su vitrina y ni la usa, ¿no? Y tú podrías darle una super programación al agua a través de ella. Y dentro de los cristales está comprobado científicamente en los estudios de Emoto que el cristal azul es el que mejor funciona para programar el agua. O sea, la
potencialización que tiene en el cristal azul, y aquí la tienen, a veces cuando decimos, ay, cristal azul, ¿de dónde saco un vaso azul, una botella azul? No, hay varios licores que vienen en botellas azules. Cuando te lo acabes puedes usarlo botella de agua, o incluso hay veladoras en vasitos azules, que tú te acabas la veladora, lavas el vasito y ya tienes un vasito de cristal o de vidrio azul. Entonces el vidrio azul es el que mayor capacidad de reprogramación tiene para el agua. Entonces vale muchísimo la pena. Ahora, hay unos elementos que puedes usar adicionalmente, ¿no? Lo puedes programar con música. La música clásica es súper poderosa, le ayuda mucho al agua. Los mantras tibetanos ayudan muchísimo a subir la energía del agua. El Anabecoag, por supuesto, que le hace al agua una bendición y una reprogramación divina. Tenemos como muchos elementos, ¿no? Incluso oraciones de religiones que cada quien tenga. Todo lo que tiene que ver con deidades, con bendiciones, con amor, con alegría. Obviamente, si digo salud, riqueza, abundancia, todo lo bueno para mí, pues evidentemente el agua reacciona. Si además la pongo en el sol y hago este proceso, pues entonces estoy conectando y reprogramando la energía del fuego, la energía del agua, y estoy teniendo ahí algo súper poderoso. A veces le damos más poder a una aspirina o a una medicina o a una vitamina, que realmente todo lo que nosotros con los elementos de forma natural podemos hacer. Entonces, de verdad, no te cuesta un peso. De por sí vas a tomar agua, todos tomamos agua, pero que esa agua juegue a tu favor y te traiga bendiciones y sea poderosa y te pueda hasta sanar, pues eso ya depende que hagas ese trabajito extra para darle al agua la energía, frecuencia y vibración que tú quieres. Ahora, existe otro método que son los números Grabovoi, que a mí me fascina, que son códigos numéricos que tú utilizas para crear una frecuencia en específico, ¿no? Si yo quiero conectar con el dinero, pasado mañana tengo que pagar la tarjeta o la renta y quiero que hoy me caiga dinero, bueno, a lo mejor escribo en un papelito 520 y pongo mi vaso de agua encima. O en mi botella de agua con el plumón pongo 520, ¿no? Si yo requiero salud, ¿no? Todas las personas que nos están escuchando, para que les sirva este podcast, si tú necesitas salud, pones en un papelito 181432 y entonces pones en ese papelito tu bote de agua o tu jarra de agua, ¿no? Y estás conectando con el código de la norma de la salud. Entonces te va a ayudar. Es un agua que su función es darte salud. Y así existen millones de códigos que ustedes pueden revisar. Incluso, ¿no? Si es para mi negocio, para trapear, pues uso el de ventas. Uso incrementar ventas, uso atraer clientes, uso en el agua que voy a trapear. ¿Por qué? Pues porque esa agua también, igual que la que me tomo, está haciendo un trabajo y está existiendo y está haciendo igual, ¿no? Que probablemente una la pasé por un filtro y digo, esta me la puedo tomar y la otra no, pero es agua. Al final es programable y hace el mismo trabajo. Entonces hay personas que utilizan símbolos también como portavasos. El símbolo del Om, ¿no? Así como decíamos, puedes escribir un código numérico y poner ahí tu vaso de agua. Hay personas que incluso he visto que hasta venden, ¿no? Portavasos como con símbolos de figuras geométricas o de figuras. Hay unos que tienen hasta cuarzos adentro. Sí. También. Ahora, hay personas que le ponen cuarzos a sus vasos de agua, botellas o jarras, ¿no? Que no es precisamente ese vaso bonito que ya trae el cuarzo que se ve divino, sino que la persona dice, pues yo tengo mi cuarzo, se lo echo. Programa primero tu cuarzo y después pones el agua, que es lo mismo que decíamos hace rato. O sea, el agua se lleva bien con todo el mundo. Si yo mi cuarzo lo programo en amor, en bondad, en tranquilidad, en armonía, y lo pongo en el agua y luego mi agua la potencializo y la programo en salud, ¿no? Que la armonía al final es la frecuencia de la norma de la salud, estoy teniendo ahí un agua que me va a hacer bien. Entonces, todos en esta vida queremos algo diferente, ¿no? Sí. O sea, alguien querrá dinero, alguien querrá salud, alguien amor, alguien querrá tranquilidad, alguien querrá relajarse, alguien querrá valor para hacer algo. Entonces existen códigos, palabras, frecuencias que en algo que pareciera tan sencillo como un vaso de agua, pero que es tan poderoso y lo podemos manifestar a través de traerlo dentro de nuestro cuerpo o por fuera, como decíamos en las duchas. Claro. Ahora, por ejemplo, para alguien que está enfermo, traer este código escrito en su botella, pues, es totalmente
¿no? Válido. Claro, porque además, o sea, tengo estudiantes, por ejemplo, que se les han ocurrido, mandan a hacer vasos o botellas y les ponen los números ya como impresos, o a veces ves que puedes imprimir tazas que llevas y ponle mi foto afuera y por dentro ponle, ahí lo puedes también programar, porque hay códigos, el de dinero, por ejemplo, todo el mundo ocupamos dinero y vamos a seguir ocupando dinero mientras este mundo siga funcionando como está, ¿no? Entonces, bueno, ¿no? Yo quiero, ¿no? Que cada que tomo agua genero dinero. Bueno. No, yo quiero salud. Yo quiero felicidad, porque existe el código de la felicidad. Entonces puedes ponerle una taza adentro impreso el número y ya es tu taza donde tomas agua todo el tiempo. O sea, tu café incluso. Sí, todo, porque todo lo que tiene agua, el agua entre más pura y natural, pues mejor, ¿no? O sea, mejor. Aún así, reprográmala, porque tú no sabes en el proceso que llegó a tu mano todo lo que se pudo haber programado inconscientemente. Pero en el momento en que tú tomas esa agua ya como tuya, tú puedes hacer con ella lo que quieras, programarla como quieras, utilizarla para tu beneficio, porque al final, ahorita que lo dijiste, Moni, que dijiste, le puedo escribir a mi botella de agua, pues es que nosotros somos botellas de agua, ¿sabes? O sea... Sí, de hecho, los números de Grabovoi te dicen que te los pongas, ¿no? Exacto, por eso, porque al final nosotros mismos, los seres humanos, estamos hechos de agua, ¿no? Entonces, pues por supuesto que te los puedes escribir igual que a una botella. Y lo mismo, ¿no? O sea, si tú pones tu botella de agua en un lugar y tiene un portavasos, y ese portavasos lo va a reprogramar, donde tú te pares, el agua de tu cuerpo se va a reprogramar. Con quien tú te juntes, el agua de tu cuerpo va a tener una programación, así sea inconsciente. Oye, y ahora, bueno, tú decías o recomendabas, pues el vidrio, ¿no? Para las personas que de repente andamos de aquí para allá, pues es más difícil llevar una botella de vidrio, sobre todo, ¿verdad? Cuando se nos cae cada rato, porque a mí de repente se me cae o ya se me zafó de no sé dónde y así. Entonces, pues digamos que los de metal pues se llevan sus trancazos y no pasa absolutamente nada, pero bueno, pues con una de vidrio es totalmente diferente. La puedo programar en vidrio, en este vidrio azul, en esta botella que yo encuentre, etcétera, y luego vaciarla a mi botecito con el que me voy a chambear. Absolutamente. Totalmente. O sea, tú puedes tener tu agüita programada, incluso esa agua programada que tú tienes, que dices, yo esta agua la programé, la bendije, todo, esa agua la puedes vaciar en el garrafón completo para programar el resto del agua, ¿no? Y de ahí te estás rellenando tu vasito, tu botella. Tú puedes llegar, por ejemplo, ¿no? Si trabajas en una oficina y a lo mejor somos 4, les digo, oigan, chavos, ¿les parece que programe el agua para que tengamos éxito y salud? Sí, ok. Bueno, puedo poner de mi botellita en el agua que todos tomamos, ¿no? Si le digo a mi esposo, oye, ¿cómo ves que programamos el agua y bla, bla, bla? La puedo poner en mi cisterna o en mi tinaco y entonces ya queda toda esa agua programada. O sea, es que el agua, de verdad el agua es impresionante, es infinita, ¿no? O sea, no dimensionamos la dimensión energética y sagrada que tiene el agua. Pues yo ahora mismo le voy a ir a poner a mi filtro, así mis números, y la voy a ir a programar ahora mismo a mi filtro de agua. Pues sí, es que pues empezar por lo que tenemos a la mano, ¿no? Que además es fácil, es gratis, como dices, no cuesta nada, lo tenemos disponible y hay que aprovecharlo, ¿no? Haciendo conciencia de ello. Así es. Y como dices igual, pues no nos crean, pruébenlo, ¿no? Llévenlo a cabo y pues ya nos cuentan a ver qué tal. Claro, o sea, porque hay miles de maneras, ¿no? O sea, lo puedes integrar en la limpieza de tu casa, en la limpieza de tus espacios, en tus darle sentido y programar tu ducha, en tus alimentos cuando cocinas, en el agua que tomas, o sea, al final ahí está. Y si te va a tocar caminar bajo la lluvia, pues te va a tocar caminar bajo la lluvia. Tú decides si la programas para que te contagie de todo lo bueno y abundancia y fertilidad y vida y todo lo bueno que hay en el planeta, o alguien se podrá quejar y decir qué es lo peor que le puede pasar y entonces pues programar el agua de la manera en que cada quien considere. Claro, sí, yo a mucha gente justo en esta temporada de lluvias o cuando llueve me lo voy a decir literal, me caga la lluvia, me caga que me esté lloviendo, ¿no? O sea, como si son
pues palabras en las que estás refunfuñando, ¿no? De lo que está pasando, del fenómeno natural, cuando pues si le cambiamos la perspectiva, pues Claro. podríamos utilizarlo totalmente a favor. Así que si van en el tráfico escuchándonos y les está lloviendo a cántaros, pues programen también esa lluvia, saquen su manita, toquen la lluvia, en fin, cámbienle el chip. Igual que cuando tú te duchas y dices que me limpie, pues que limpie tu auto, que limpie todas las energías, tal vez de lugares que pasaste que no estaban tan padres, de la gente que se ha subido, de, ¿no? Que sea de protección, que sea de bendición, porque además dijiste algo bien importante, no vemos la película completa, no vemos el agua del planeta completa y no vemos la película completa de decir, prefiero la lluvia a que Hasbe Shalom un día yo abra la llave de mi casa y no haya agua, ¿no? O a tener sed. Sí, porque sin ella no podemos vivir. Es correcto. Ruth, ¿cómo te encuentra la gente que quiera alguna asesoría, alguna consulta de Feng Shui? Pues además de que conozcan un poquito más de todo de lo que haces, de las terapias, de los cursos que impartes. En mi Instagram como Ruth Komori, Ruth sin H, Ruth Komori, y ahí estamos. Ahí voy a compartirles lo de la mis ducha. reels, lo del ritual de la ducha para que lo tengas. Sí, ahí taguéame para que yo se los comparta a los demás y lo tengan ahí. De todos modos, yo al publicar este podcast les dejo también ahí tus datos por cualquier cosa. Sí, que nos compartan, mira, yo le puse al agua esto y me pasó esto, yo me bañé así, esto, o sea, porque al final todos aprendemos, ¿no? O sea, de muchas de las cosas que nosotros sabemos, ¿no? Pues han sido comprobadas o alguien llega y te dice, no, sí, yo lo viví así, a mí me pasó. Entonces también que la gente nos comparta sus experiencias para enriquecer a otros. Eso me parece perfecto. Ya saben dónde encontrarnos y como siempre es un placer platicar contigo, Ruth. Igualmente. Feliz. Cuídate mucho y nos vemos próximamente para platicar de muchas de las otras cosas que nos puedes compartir. Sí, el universo es de verdad increíble y puede jugar a nuestro favor siempre. Ya está. Amigos, pues no olviden suscribirse, compartir este podcast igualmente. Si creen que a alguien le puede venir bien esta información, échense los episodios anteriores de Ruth también que están sumamente interesantes y déjenos sus comentarios. La pueden encontrar igualmente a través de redes sociales como Ruth Komori, ya lo saben, de todos modos lo dejo aquí y bueno, pues igualmente a mí, si me hacen llegar sus comentarios, yo se los envío con muchísimo cariño. Pues muchas gracias, Ruth. Bendiciones. Un abrazo fuerte. Bye. Amigos, esta fue una producción de Resonance. Hasta la próxima. Soy Mónica López. Bye bye. Este fue el podcast de Monilo. Los esperamos en el siguiente episodio.